Buenas noches, soy Mariluz Pérez y hoy vengo a presentarles el video para la unidad 2 de la materia Lectores Autónomos con la tutora Paola Pacanchique. La primera pregunta es: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las lecturas? Entonces tenemos las ideas y conceptos comunes son que los autores deben poseer capacidades y disposición para leer. Para esto, el lector debe crear un hábito que permita interactuar y decidir cuál es la lectura que se adecua a sus gustos, dependiendo la edad o la situación en la que se encuentran. También tenemos que la lectura debe permitir que los receptores decodifiquen los textos para que los lectores sean más autónomos y analíticos al momento de interpretarlos. Que los autores redactan y los mensajes que envían sobre sus pensamientos. O sea que todo autor debe ser consciente de que los lectores que van a leer sus textos escritos deben tener un cierto conocimiento para poderlo hacer. Entonces por eso ellos deben hacerlo a manera consciente y clara para que todo lector entienda el mensaje que ellos envían. También que los lectores debemos ser conscientes al momento de interpretar y analizar la lectura. Si es necesario, debemos releer el texto y poder entrar a debatir sobre lo que comprendimos de esta lectura, apoderarnos y ser críticos al momento de interpretar el tema. También nos recomienda leer despacio y buscar los medios que nos permitan interpretar la lectura, apoyarnos en diccionarios y tener disponibilidad de tiempo para leer. También se requiere de una cooperación entre el escritor, el texto y el lector para que el mensaje sea fácilmente interpretado, para que el lector descifre los pensamientos, emociones y todo lo que el autor desea dar a conocer con el mensaje que expresa en su texto. En las diferencias tenemos que los lectores al interpretar los textos decodifican los códigos, los cuales en ningún caso son comunes para todos los lectores, porque hay textos que tienen una dificultad lingüística que solo pueden interpretar lectores con conocimientos específicos. Los textos son una influencia grande en la niñez y la adolescencia porque les permite desarrollar la imaginación e interpretarlos de manera autónoma, pero si no se tiene el criterio o los conocimientos suficientes de algunas situaciones, estos textos pueden confundir al lector. Entonces, si estos no son adecuados al público que los lee, puede que no generen ningún conocimiento y pueden afectar el gusto por la lectura de estos lectores. También tenemos en las diferencias que los lectores se pueden sentir aludidos o discriminados con los mensajes que envía el autor, porque sin tener en cuenta que el autor no escribe enfatizando en alguna persona en particular, pero el lector no debe involucrarse o sentir que el escritor se refiere a él en sus textos, porque lo que hace el escritor lo hace de manera general, sin nombrar a alguien en particular. También tenemos que los escritores no deben pretender que todos los lectores interpreten el texto según la intención con la que él lo escribe, porque todos los lectores pueden tener diferentes capacidades de interpretación, o sea que ellos deben hacer textos más generalizados para las edades o para las condiciones a las que pretenden llegar a esas personas. La segunda pregunta es: ¿qué es el texto y cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías? Entonces, el texto es un mensaje cifrado, el cual se emite para que el receptor lo descifre e interprete de acuerdo a sus conocimientos en el tema del cual se trata el texto. También podemos decir que el texto es el conjunto de signos enunciados de manera coherente, transmitida por el autor para ser interpretado fácilmente. Para esto, el escritor debe ser claro en la organización de sus ideas y la manera de transmitirlas. El texto tiene como finalidad comunicar al receptor la idea que el autor quiere dar a conocer, dependiendo el tipo de lector al que esté dirigido. La segunda parte de la pregunta es: ¿cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías?
De acuerdo a la teoría como exploración, el escritor aporta y transmite su conocimiento y permite a los lectores entender el mensaje que éste transmite. También le permite experimentar y conocer que las acciones tienen reacciones y complementar sus nuevas experiencias a través de los conocimientos adquiridos en los textos. Según la teoría, el lector modelo. Para el escritor, el lector debe tener unas características que le permitan un trabajo conjunto entre el lector y escritor para que el autor del texto pueda expresar sus pensamientos, interactuar, crear expectativas y hacer que los lectores se identifiquen con lo expresado en el texto a pesar de la semántica usada por el escritor. Y en la teoría sobre la lectura, el escritor expresa sus pensamientos con unos códigos que los lectores deben identificar y analizar la información que el autor quiere enseñar a través de sus textos, sin importar la situación en la que se encuentren los receptores de la información. El papel del lector en la teoría de la lectura como exploración es que los niños y los adolescentes se pueden sentir parte de los textos que leen porque en ese momento son muy influenciables y la lectura les puede ayudar a crear un hábito o los puede alejar porque el texto no expresa lo que ellos esperaban o simplemente no les transmite ninguna enseñanza adecuada para sus edades. En la teoría del lector moderno tenemos que el lector se adecúa al texto por medio de la cooperación, buscando siempre actualizar su léxico para interpretar lo que el autor expresa en sus escritos. En el lector moderno, el autor siempre quiere que los lectores hagan parte fundamental de sus escritos, que estos se incluyan y se involucren en el escrito y adquieran unos conocimientos sobre lingüística muy avanzados. Eso es lo que pretende la lectura del lector moderno. Y en la teoría sobre la lectura es que el lector se debe tomar el tiempo necesario para analizar y comprender lo que lee, para que pueda tener un criterio para poder debatir lo aprendido a través de descifrar los códigos e identificar el mensaje enviado por el escritor. En la tercera pregunta es: observa el video La lectura como acogida e indica qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las lecturas vistas en la unidad. Entonces la primera relación que encontré es que cada libro tiene una enseñanza que nos puede ayudar a encontrar lo que nos gusta, con lo que nos sentimos identificados, y que además la lectura es lo único que nos permite imaginar y viajar a lugares ideales, a lugares a los que nosotros o los niños siempre quisieran recurrir y quisieran estar en ellos. Esto nos permite encontrar un refugio en la lectura donde transformamos nuestro mundo en el lugar perfecto en el que quisiéramos estar. La segunda relación que encontré es que cuando leemos o inventamos una historia o un cuento, estamos mostrando el amor que tenemos hacia el niño o hacia la persona a la que le estamos narrando la historia, porque le estamos abriendo las puertas a la imaginación y a la creatividad. Entonces esto fomenta en los niños el deseo de leer y de aprender muchas cosas que se aprenden a través del fomento al hábito del lector. La tercera relación que encontré es que la lectura nos permite dar sentido a lo desconocido, nos permite tener nuevas experiencias y expectativas, sobre todo para el desarrollo de niños y adolescentes en sus formas emocionales, sentimentales o personales. Y la cuarta relación es que siempre buscamos nuevas lecturas que nos permitan adquirir nuevos conocimientos, que nos motiven a seguir leyendo e interpretar los mensajes que los escritores nos transmiten. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por escuchar mi mensaje.